Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y esto es Lámpara para mis pasos. Hoy, solemnidad de los santos Pedro y Pablo, apóstoles, el Evangelio nos enseña sobre la fe de Pedro. A partir de ello, quisiera compartirles 3 enseñanzas. 1. Dichos de la gente. El Evangelio nos narra que en aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Jesús, queridos hermanos, llega a la región de Cesarea de Filipo, un lugar fértil y hermoso, donde antiguamente dieron culto a la diosa Pan, y luego el tetrarca Felipe le embelleció para la adoración del emperador. En esta región, Jesús es quien pregunta a sus discípulos sobre lo que la gente dice sobre él. De esta manera, Jesús nos invita a atender por su identidad y a considerar lo que la gente piensa sobre él. ¿Escuchamos a los demás para atender lo que piensan sobre Jesús? ¿Sobrepasamos la mirada superficial sobre él para elevarnos a lo sobrenatural? 2. Profesión de fe. El Evangelio nos indica que Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Jesús, queridos hermanos, ahora pregunta a los discípulos sobre su verdadera identidad y la relación que como seguidores establecen con él. Pedro, en nombre de los 12, confiesa su fe en Jesús y lo proclama como el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le manifiesta que esta profesión de fe es un don revelado por Dios. Así, la palabra nos invita a unirnos en la profesión de Pedro para reconocer a Jesús como el Cristo, como nuestro Señor y Salvador. Nos unimos a la profesión de fe de Pedro para confesar a Jesús. Lo proclamamos con nuestra vida como el Señor, el Hijo de Dios vivo. 3. Las llaves del reino. Finalmente, el Evangelio nos señala que Jesús culminó de responder a Pedro: Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Jesús, queridos hermanos, así como el Padre ha revelado a Pedro que él es el Mesías, le revela ahora que él es piedra, fundamento de su iglesia, y le garantiza que el poder del infierno, es decir, el poder de la muerte y de Satanás, no podrán vencerlo. Además, lo constituye su mayordomo en sus asuntos legales y religiosos, para que pueda leccionar al pueblo de Dios con los misterios del reino, atando y desatando con el fin de edificar la iglesia. ¿Acogemos la revelación que Jesús hace a Pedro, orando por su sucesor, el Papa? ¿Gozamos de los tesoros del reino que el vicario de Cristo administra con el poder de las llaves? Pidamos al buen Dios, por intercesión de nuestra Madre la Virgen María, de San José y de los santos Pedro y Pablo, nos concede estas 3 gracias para vivir la palabra. 1. Que escuchando a los demás para atender lo que piensan sobre Jesús, sobrepasemos la mirada superficial sobre él, para elevarnos a lo sobrenatural. 2. Que uniéndonos a la profesión de fe de Pedro para confesar a Jesús, lo proclamemos con nuestra vida como el Señor, el Hijo de Dios vivo. Y 3. Que acogiendo la revelación que Jesús hace a Pedro, orando por su sucesor, el Papa, gocemos de los tesoros del reino que el vicario de Cristo administra con el poder de las llaves.
Muchas gracias por su sintonía, queridos hermanos. Hasta aquí conmigo en esta meditación de la palabra. Soy el Padre Ángel Gabriel y esto fue Lámpara para mis pasos. Que Dios nos bendiga a todos.